El Señor hizo con él una alianza de paz, lo puso al frente de su pueblo y lo constituyó sacerdote para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor hizo con él una alianza de paz, lo puso al frente de su pueblo y lo constituyó sacerdote para siempre. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy la Iglesia celebra a un santo contemporáneo, San Pío X, que fue un papa más o menos por allá en el 1900 a 1910, por allí. El día de hoy vamos a celebrar esta Santa Misa por el eterno descanso de Patricia Barbosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto, y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iba saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor:
Ven, Espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en el nombre del Señor como Él me lo había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, del norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para llegar a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él colmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento un momento. Una de las cosas muy típicas que suceden cuando entras a una escuela, ya sea el high school o la universidad, siempre los alumnos que ya pasaron por los primeros niveles te advierten y te dicen: ten cuidado con tal profesor porque es maloso, va a haber la oportunidad de reprobarte. Si no te pones listo, te puede, como digamos, vamos a decir una mala palabra, joder, si te dejas. Es muy típico esto. Cuando yo entré al seminario,
me pasó lo mismo, porque el seminario, han de saber ustedes que es un college, es una universidad. Entonces los alumnos de años adelante nos decían, no, ustedes tienen suerte, porque no les tocó el padre fulanito de tal, que era muy duro. Le digo, ok, qué bueno, nos salvamos. Se nos fue, gracias a Dios ya no está aquí en la facultad, ya no da clases, qué bueno. Años después, estoy leyendo una revista que se llama Magnífica, tal vez ustedes la conocen. Y en la revista Magnífica aparecen reflexiones de algunos santos y muchas veces cooperación con algunos sacerdotes. Y había una reflexión tan bella acerca de María. ¿Y saben quién era el autor? Ese sacerdote maloso. Entonces aquí está el asunto de las cosas. ¿Cómo se puede escribir tan bello acerca de las verdades de la fe y al mismo tiempo ser una persona detestable para con tus hermanos? Es una contradicción, ¿no les parece? Bueno, aquí el caso viene por este pasaje del Evangelio. Fíjense cómo estos fariseos dicen, nos da mucha risa que Jesús se haya burlado de los saduceos, pero nosotros somos más listos y a nosotros no nos va a engañar. Entonces, ¿qué hacen? Los fariseos se le acercan y lo ponen a prueba. La ponen a prueba haciendo, como digamos, una trampa en esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Jesús reconoce cuál es la prueba, reconoce la malicia detrás de esa pregunta y responde correctamente. Responde con las mismas palabras de la oración de la Shema, que es la oración como si fuera un pequeño credo de los judíos. Esta oración se la dio, en cierto aspecto, el Señor a Moisés. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo que en realidad Jesús les está citando, les está recordando. Mira, la palabra que yo te estoy diciendo, lo que yo les estoy enseñando es una doctrina ortodoxa. ¿Qué quiere decir? Una doctrina que va de acuerdo a lo que está en las Escrituras. Pero después Jesús abunda sobre ese primer mandamiento y lo relaciona directamente con el amor a nuestros semejantes. Y dice, si tú amas, en cierto aspecto, esa es la enseñanza, si tú amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿cómo es posible que detestes a tu semejante, a otras personas? Lo mismo sucede, y es la misma pregunta que nos está dando el Señor a nosotros. ¿Cómo es posible que ustedes, siendo mis seguidores, escuchando mis enseñanzas, a personas que son personas devotas, que asisten a los sacramentos, que oran frecuentemente, que quieren vivir de acuerdo a lo que yo les enseño, cómo es posible entonces que tengan esa doble cara y odien a sus semejantes? Porque sí, yo puedo ser el que reza, ¿cuántos rosarios? 3, 5 rosarios al día. El que viene siempre a la Santa Misa, pero el que no puede perdonar a mi suegra o a mi yerno. El que no puede tolerar un comentario negativo de algún vecino.
y siempre está enjuiciando a esas personas. El que tiene tanto resentimiento contra sus padres que no es capaz de perdonar. Y hay cierto desprecio hacia esas personas. Desprecio en el corazón y desprecio en la actitud, las palabras. Hermanos y hermanas, yo diría que Jesús nos está llamando la atención y nos está jalando las orejas. Y nos está diciendo, sé coherente. Si tú dices que me amas a mí, estás llamado también a amar a aquellos que te rodean. Yo sé, es difícil. Yo sé, tus enemigos siempre van a estar buscando la oportunidad de hacerte el mal. Yo sé, tus vecinos son unos chismosos y a cual más te va a sacar te va a sacar un chisme que te va a hacer daño. Lo sé. A todos nos ha pasado. Y tal vez si no te ha pasado, te va a pasar. La decepción en las personas. Sin embargo, estamos llamados a ir por encima de la decepción, por encima de las expectativas que nosotros podamos tener y por encima de nuestra propia sentimentalidad, vamos a decirlo de esa manera. Estamos llamados a algo más sublime y algo que se llama amor. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y hasta amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es el amor? Sino el amor es, el desearle el bien a la otra persona, independientemente de cómo sea. ¿Qué es el amor? Sino aceptar a la otra persona como es, como se me presenta, reconocer sus defectos, sus virtudes y desearle siempre lo mejor. El amor, en cierto aspecto, no espera una recompensa, no espera una respuesta. Amas porque amas. No esperas a que se te pague de regreso. Ahí está en cierto aspecto el crédito. Amar es amar por el hecho mismo de amar. Y eso es a lo que nos está llamando el día de hoy, el Evangelio. Sí, si amamos a Dios, también debemos de ser coherentes. Y a pesar de todo lo que pueda presentarse aquí en esta vida terrena, amar a nuestro prójimo. Hermanos y hermanas, presentemos nuestras súplicas a Dios. Pidámosle por el Papa Francisco, nuestro obispo Timoteo, nuestro pastor el Padre Salvo, para que ejerzan fielmente su ministerio. Roguemos al Señor. Por toda la familia humana, para que trabaje por la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Roguemos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que faciliten el florecimiento y la prosperidad de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Por todos los que están afligidos por alguna necesidad, para que el Señor escuche sus ruegos y si es su voluntad les conceda lo que piden. Roguemos al Señor. Vamos a pedirle por Patricia Barbosa, para que el Señor le conceda el eterno descanso. Roguemos al Señor. Por todos vamos a pedir también por los que estamos reunidos aquí en la fe, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de palabra
y de obra a Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Tomen asiento. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos, para que dóciles a las enseñanzas de San Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conforma siempre nuevas y admirables santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa a la piadosa intercesión, y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pío X, San Anselmo, San Roque, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concorde con tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en paz.